a la conferencia del Tribunal Constitucional. Vamos con Katia Gutiérrez. Escuchemos. En mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional del Perú, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, emite un pronunciamiento. Vamos a escucharlo. un caso relevante que viene concitando la atención de toda la colectividad peruana y extranjera. Me refiero a la decisión que se espera de nosotros respecto a los procesos de habeas corpus planteados a favor del ciudadano Ollanta Humala Tasso, ex presidente de la República, y de su señora esposa, doña Nadine Heredia Alarcón. El proceso deliberativo y decisorio de ese caso ha concluido el día de hoy, con la participación de todos los magistrados que estuvieron presentes en la vista de la causa. Ha sido un debate amplio, alturado, sereno, democrático y sin restricciones, en el cual cada magistrado ha intervenido exponiendo sus puntos de vista y sus pareceres. Antes de dar oficialmente el resultado de la votación que se traduce en la sentencia emitida, la cual ha sido aprobada por mayoría, debo expresar al país lo siguiente. Primero, la justicia constitucional, como toda forma auténtica de justicia, no se subordina a ningún poder político, ni al poder de una burocracia o de algún funcionario, ni mucho menos a rumores generados para orientar la opinión pública en determinado sentido. Segundo, los derechos fundamentales o derechos humanos no tienen rostro. Los jueces constitucionales actuamos de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley, así como de acuerdo a lo que exige la defensa de los derechos humanos, que son intrínsecos, inherentes y propios de la persona humana, como el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado imparcialmente y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos. Tercero, las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a todo poder fáctico, pues el Tribunal Constitucional es autónomo e independiente y es muy consciente del mandato constitucional que le impone defender los derechos fundamentales y la constitucionalidad como clave del Estado constitucional y de la democracia. Cuarto, respecto a la sentencia dictada, dejo aclarado que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia. Esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional respeta y de manera escrupulosa. Quinto, el Tribunal Constitucional, asumiendo su responsabilidad constitucional y no lavándose las manos, ni mucho menos actuando en forma pusilánime, ha acordado, por decisión mayoritaria, aceptar el habeas corpus presentado por la defensa del presidente de la República o el expresidente de la República, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, resolviendo declarar fundadas las demandas y retrotrayendo la situación al régimen que estaban, es decir, la comparecencia que se había dispuesto por el Poder Judicial contra ellos, con las restricciones respectivas que corresponden al Poder Judicial. Sexto,
El Tribunal Constitucional considera que es imperativo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público asuman inequívocamente que el Tribunal Constitucional es garante de los derechos fundamentales y conforme a su jurisprudencia, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales, debe garantizar el derecho a la libertad personal y, entre otros, a la presunción de inocencia, que se respeten y que sean cumplidos. 7. Tenemos que ser absolutamente cuidadosos. La justicia mediática no es justicia. La única forma de fortalecer las instituciones y luchar de manera coherente contra la corrupción es constitucionalizándola, de manera que resulte coherente con el respeto a los principios y derechos fundamentales. Es un imperativo nacional constitucionalizar la lucha anticorrupción para que nuestra lucha sea legítima, válida y auténtica. 8. La sentencia del Tribunal Constitucional se ha aprobado conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Código Procesal Constitucional y al Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, y ha establecido algunos estándares que deben ser cumplidos por todos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Tales estándares, entre otros, son los siguientes: que la prisión preventiva no es la regla general, sino una figura excepcional, que los requisitos de su aprobación exigen elementos que se den copulativamente, que la valoración de la prueba debe ser completa, tanto de la prueba de cargo como de la prueba de descargo, que la validez de los indicios opera en la medida que se basen en pruebas objetivas y verídicas, no en otros indicios, que debe cumplirse la exigencia de motivación cualificada, que deben respetarse los principios pro homine y pro processum, que la autoridad no debe violar la proscripción de arbitrariedad y que debe garantizarse el respeto escrupuloso del derecho de defensa. Muchas gracias. Bien, un pronunciamiento breve que ha dado el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Se le va a hacer algunas consultas. Se nos dijo que era un pronunciamiento. A ver, vamos a escuchar de las consultas que se le van a hacer. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, él ha descartado que se haya realizado una presión. Comprendan lo siguiente: debo viajar a Arequipa porque mañana tenemos audiencia en donde vamos a ver casos muy importantes. Entonces les pido encarecidamente que sean preguntas concretas y las voy a contestar con el mayor agrado. Señor presidente, muy buenas tardes. Andy Ortiz de CNN en español. ¿Qué plazo establece la ley para el cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional? Es decir, ¿cuál sería el plazo para que sean excarcelados ambos personajes? El plazo es inmediato tratándose de una orden de excarcelación. La sentencia debe ser colgada en las próximas horas y notificada a las partes. Por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio tan pronto se formalice la notificación. Doctor Blume, buenas tardes. Buenas tardes. Gutiérrez de Canal N, permítame, estamos en vivo. No la veo, está por ahí. Quería saber, sí, por aquí. Sí. Quería saber si, cómo ha sido la distribución de los votos y si el doctor Eloy Espinosa Saldaña finalmente sí fue determinante su presencia en esta audiencia, porque hay muchos trascendidos de quienes votaron a favor, quienes en contra. Tengo entendido que el fallo ya lo va a detallar, pero queríamos que nos dé un adelanto, por favor. Bueno, mire, habiendo ya tomado la decisión y estando ya la sentencia firmada y los votos singulares, sin violar la reserva, le puedo sostener lo siguiente. Han habido 4 magistrados que han apoyado la ponencia en el sentido de declarar fundada la demanda y 3 magistrados que han formulado votos singulares. Los votos singulares
son muy respetables, revelan una posición discrepante que el tribunal y la mayoría que firmó la sentencia respeta mucho y considera que debe también publicarse y leerse, porque es un caso que tiene una serie de aristas y de complejidades. Es una sentencia sumamente larga, debe leerse con minuciosidad y debatirse en su oportunidad como corresponde. Doctor Blume, Gisú Guerra de Willax Televisión, y si podría usted precisarnos cuál fue la idea fundamental de los magistrados que votaron en contra, y segundo, ¿cuáles son las reglas de comportamiento que tienen que cumplir Ollanta Humala y Nadine Heredia fuera de la cárcel? Mire, con todo gusto le contesto, pero el punto de vista de los magistrados discrepantes, yo quisiera dejarlo para que ustedes lean sus votos. Son 3 votos singulares, cada uno con ciertos matices y con cierto detalle que yo no estoy en este momento en posibilidades de dar con minuciosidad. Entonces prefiero, por una cuestión de respeto a la posición de los magistrados que han formulado voto singular, remitirme al texto expreso de cada voto que va a ser publicado en la fecha. Las tiene que determinar el Poder Judicial. El habeas corpus retrotrae las cosas al estado anterior, de acuerdo al mandato expreso del Código Procesal Constitucional. La situación anterior a la modificación de la condición en la que estaban siendo investigados los 2 personajes mencionados era la de comparecencia con restricciones. Pero esa es una competencia del Poder Judicial que nosotros respetamos muchísimo. Doctor Blume, ¿cómo está? Buenas tardes. Mijail Medina de RPP, con una consulta. A ver, un momentito. Con orden, por favor. ¿Quién tiene? A ver, primero usted y después usted. ¿Cómo está, doctor? Mire, no es una sentencia que establece precedentes vinculantes, pero sí establece algunos criterios que operan de acuerdo al artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional como estándares a los cuales hay que, digamos, someterse por parte de quienes son los operadores del derecho. Es decir, en materia de derechos fundamentales, este artículo establece que los demás jueces interpretan los alcances de las normas siguiendo la interpretación sentada por el Tribunal Constitucional, que es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y es el máximo intérprete de la Constitución. ¿Esto referido a la prisión preventiva? Referido a todos los temas que se incluyen en la ponencia. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Hay algunos magistrados que han suscrito totalmente la ponencia y otros que las han suscrito con fundamentos de voto. Entonces estos fundamentos de voto deben también ser tomados en cuenta a los efectos de un análisis integral de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Medina de RPP Noticias. 2 consultas. Rápidamente, la comparecencia restringida señala de que no podrían salir del país, evidentemente, y firmar mensualmente sometiéndose a todos los reglamentos y la vez que se les solicite. ¿Esto va a ser de esta manera, según lo que usted comenta, el Poder Judicial? Y segundo, ¿hay posible que se dé una apelación legalmente? ¿Pueden apelar a este fallo del tribunal? Le agradezco la pregunta. Lo primero, se retrotrae al estado anterior. Entonces hay que determinar cuál ha sido ese estado anterior. Yo tengo conocimiento que era una comparecencia con restricciones y esas restricciones se restablecen. En cuanto a la posibilidad de modificar la sentencia, esta sentencia constituye cosa juzgada. Puede admitirse que la parte que lo considere pertinente pida alguna aclaración o subsanación de algún error material, pero no el sentido de fondo que hace cosa juzgada y cierra el tema en la jurisdicción interna, e inclusive tratándose de una sentencia que ampara derechos en la jurisdicción supranacional. ¿Y podría haber una apelación? ¿Es posible? No hay posibilidad, porque cierra el sistema de defensa de los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de una sentencia que ampara derechos. En el sistema peruano solo puede pedirse la revisión de lo resuelto por el tribunal cuando éste ha desestimado la demanda y no ha amparado el derecho invocado,
por la parte demandante. Doctor Blume, buenas tardes. Buenas Quería hacer tardes. una consulta. Quería saber si en el debate que han tenido con los magistrados se ha discutido el tema de las declaraciones emitidas por un aspirante colaborador eficaz. Esto era un tema de preocupación en la Fiscalía. Quería saber si eso se ha discutido o se ha establecido en la sentencia. No le puedo revelar lamentablemente los detalles del debate porque están sujetos a una reserva. Y si revelo esos detalles, yo en lo particular tendría que estar incurriendo en causal de vacancia. Pero sí le puedo decir que ha sido un debate muy amplio en donde se ha expuesto sin restricción alguna por parte de los señores magistrados, de la señorita magistrada, todos los argumentos que se han tenido en cuenta. Se ha debatido, se ha cambiado ideas con mucha altura, se ha discutido y al final se ha llegado a una decisión que, como en todo colegiado, tiene que ser una decisión que respeta la posición de la mayoría, como ocurre en el sistema democrático, y el tribunal tiene reglas muy claras al respecto. Entonces, yo estoy dando cuenta de esa posición mayoritaria. Bien, señores periodistas, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bien, ha respondido algunas preguntas. Carla, lo que no ha precisado primero es quiénes fueron los magistrados que votaron a favor y quiénes votaron en contra de ese habeas corpus que permite o que va a permitir finalmente la liberación del expresidente Ollanta y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. Si bien no lo ha detallado, entre las cosas que ha señalado es que sí va a sentar, si bien no va a sentar un precedente en general, sí va a sentar algunas pautas de lo que significa la prisión preventiva, y la prisión preventiva continuaría con algunas restricciones, es decir, impedimento de salida del país, que es algo que ya había determinado el Poder Judicial en su momento. Lo cierto es que en las próximas horas Ollanta Humala y Nadine Heredia saldrían en libertad. Lo que ha señalado además el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, es que tienen que remitir esta notificación hacia el INPE para que posteriormente se dé la excarcelación de ambos, y esto tiene que ser tras la publicación del fallo completo con los argumentos de cada uno de los magistrados. La información que tenemos entonces desde el Tribunal Constitucional. Carla. Muchas gracias a nuestra compañera Katia Gutiérrez por esta información. En unas horas estaría saliendo ya la resolución del Tribunal Constitucional e inmediatamente se tendría que dar la excarcelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia.